Somos el equipo de los borrachos, estamos comprendidos por Vanessa Hurtado Rubio, Josué Fernando Rodríguez Rivera, Sergio Arturo Álvarez Mejía y Miguel Ángel Delgado Pleasant. Crearemos un sonicador para medir los cambios de temperatura en diferentes fluidos, sometidos a diferentes frecuencias, y mediremos el tiempo hasta que estos lleguen a una temperatura de equilibrio con el medio ambiente. Al encontrar resonancias dentro del sonicador a diferentes frecuencias, dejaremos sobre esto los pastilleros que contienen los fluidos moviendo entre sí por las frecuencias y el rebote que el sonicador genera, llegando al equilibrio de temperatura con el medio ambiente. Y con diferentes modelos matemáticos y de programación, trabajaremos en la proyección de los datos, observando cómo afecta el movimiento creando energía para la transferencia de calor. Queremos observar cambio de la temperatura de fluidos en nuestro sonicador buscando constantes de transferencia de la energía a la entrada y salida del sistema, incremento de la temperatura, constantes del tiempo y, siguiendo el modelo teórico, ver sus cambios en gráficas de temperatura en función del tiempo. Para la obtención de nuestros resultados, primeramente se empleó un modelo matemático que nos permitía tener claridad de nuestras unidades y una organización en ellos. Es muy importante tener en claro las unidades de los resultados que se obtendrán, las cuales se describen en la imagen, recordando que la variación de temperatura no se altera al cambiar de Celsius a Kelvin. Los reactivos que se utilizaron para la generación de estos resultados son el aceite de soya y el agua, teniendo como unidades de masa en kilogramos y el calor específico de respectiva sustancia como Joule sobre kilogramo por Kelvin. A continuación se muestra la fórmula de calor específico que también se utilizó en la generación de resultados, donde M representa la masa en kilogramos, C representa el coeficiente de calor específico y T representa la variación de la temperatura. Continuando, se presenta la fórmula que se emplea en la ley de enfriamiento de Newton. En la ecuación 1 se tiene en cuenta que R es una constante, pero ya que esta expresión no es muy precisa y se considera tan solo una aproximación válida para pequeñas diferencias entre temperatura y temperatura del medio, se realizan una serie de ecuaciones que finalmente resultan en la ecuación 2, resultado de la ecuación diferencial de la primera ecuación. Además, se presenta ecuación diferencial del sonicador que se construyó para la realización de este proyecto, teniendo muy en cuenta las distintas unidades que se manejan en esta ecuación, como se muestra en la imagen. Y por último, para el cálculo de la incertidumbre de una variable de control, se calcula al multiplicar el límite de precisión del instrumento de medición por el número de veces en las que se utilizó la herramienta para obtener la medida. Y para una variable directa, su incertidumbre debe ser calculada obteniendo el residuo de la medición máxima con respecto a la mínima, obteniendo el rango total que existe entre los valores, para después poder dividir este valor entre 2, como se muestra en la imagen. Para la construcción del sonicador se recolectaron los materiales necesarios para la realización de este experimento. Esto incluye una bocina con un buffer de diámetro de 8 pulgadas, un recipiente donde se coloca el fluido correspondiente, en este caso se utilizó un pastillero tic-tac, al cual se le agregó cinta para evitar la fuga del fluido, y un termómetro que midiera tanto la temperatura ambiente como la del fluido. Después se probaron los efectos de resonancia en el fluido y, posteriormente, se colocaron 15 mililitros de la sustancia requerida en el pastillero. Se procedió a meter en el congelador para alcanzar una temperatura inicial de 8 grados centígrados. Una vez confirmado esto con el termómetro, se coloca el recipiente en el buffer de la bocina. Esto se realizó tanto con el agua como con el aceite. Una vez colocado en la bocina, se dispuso una frecuencia en la bocina de 60 Hz, se registró la temperatura ambiente y la temperatura del agua cada 2 minutos. Después se realizó el mismo proceso, pero esta vez con una frecuencia de 120 Hz. Al observarse que el incremento de temperatura era mayor y se generaba una mejor resonancia con 120 Hz, se procedió a realizar la medición con esta frecuencia 3 veces y se hizo un promedio de estas. Se realizó lo mismo con el aceite. Las mediciones se realizaban aproximadamente hasta que la temperatura del fluido igualara a la temperatura ambiente. De esta manera se obtuvo la temperatura del fluido en función del tiempo para 60 y 120 Hz en agua y aceite. A partir del recabado de datos de nuestro modelo experimental de sonicador, trabajaremos con estos en la modelación en MATLAB. Lo primero que hicimos fue pasar estos datos a la bitácora proporcionada por el profesor Miguel Bárcenas en MATLAB, para facilitar su uso y organización al momento de trabajar con el modelo matemático y obtención de gráficas. Es una bitácora para el agua y otra para el aceite. Organizamos los datos dependiendo del fluido para dejar de manera clara los datos fundamentales como la temperatura, la masa, calor específico y con estos calcular las constantes de energía que estamos buscando. Como se puede ver en la imagen de la derecha, las constantes son producidas a partir del sonido y se generan 3 tipos diferentes de estas:
KE, que es la transferencia de energía a la entrada del sistema, KM, que es el incremento de la temperatura, y KS, que es la transferencia de energía en la salida del sistema. Calculándolas con nuestros datos experimentales, por el momento de hacer las gráficas en MATLAB, tuvimos que hacer un ajuste gráfico obteniendo los resultados en pantalla. Calculamos la temperatura de equilibrio que nuestros fluidos alcanzarían teóricamente durante el sistema, junto con sus constantes de tiempo tau, dándonos el tope a graficar, observando que nuestros datos experimentales y la línea asintótica nunca se llegan a tocar. De todo el sistema sacamos dos matrices que resolveríamos independientemente para ver su ajuste con el modelo, obteniendo en ambas matrices una matriz A y un vector B, y su solución en el método de Gauss, ambas con un determinante casi cero, lo que hace que la solución sea inestable y debe tratarse con cuidado, pero sigue siendo esta válida. Estas son las gráficas del modelo para el agua y para el aceite.